Vivimos con la ilusión reconfortante de que las grandes atrocidades de la historia fueron causadas por monstruos, demonios o personas radicalmente distintas de nosotros. Pero la verdad es más incómoda. Las peores tragedias de la humanidad, Auschwitz, los gulags, los genocidios, las limpiezas étnicas, fueron perpetradas por personas ordinarias, gente común, personas que como tú o como yo llevaban una vida normal, tenían familia, cumplían con su trabajo y obedecían las reglas. La pregunta es inevitable. ¿Qué hay en el ser humano, en cada uno de nosotros, que puede llevarlo a cometer actos de crueldad inimaginable? El ser humano es el único animal verdaderamente racional. Piensa, planea, organiza, comunica. Pero esa misma racionalidad que podría servir para contener la violencia es la que permite racionalizarla, justificarla y convertirla en sistema. No es por falta de pensamiento que las atrocidades se producen. Es por la renuncia al pensamiento ético y reflexivo y por la disposición a obedecer ciegamente, a disolverse en la masa. La filósofa Hannah Arendt, en su obra Eichmann en Jerusalén, observó el juicio del funcionario nazi Adolf Eichmann. Ella escribió: no fue un fanático, no era un monstruo. Eichmann era la terriblemente y terroríficamente normal. La lección más inquietante de este caso es que estos crímenes no fueron cometidos por sádicos o psicópatas, sino por gente corriente que aceptaba sin pensar las premisas de su estado y se veía a sí misma como simples engranajes de una gran maquinaria. Eichmann en Jerusalén. Un informe sobre la banalidad del mal. Arendt llamó a esto la banalidad del mal, la capacidad del hombre común de participar en actos inhumanos simplemente porque no se atreve a pensar, a cuestionar, a resistirse. Es la ausencia de pensamiento, no la presencia activa del odio, lo que convierte al hombre común en cómplice del horror. ¿Pero por qué sucede esto? El psicólogo suizo Carl Jung ofrece una clave en sus escritos sobre la sombra. En Aion y los arquetipos y el inconsciente colectivo, Jung afirma: el encuentro con uno mismo pertenece a las cosas más desagradables que preferimos evitar, mientras podamos proyectar lo negativo en los demás. Aion, Carl Jung, la sombra, es esa parte de nosotros que rechazamos, miedos, rabias, deseos, inseguridades. Al no enfrentarlos, los proyectamos afuera, en el enemigo, en el diferente, en el grupo opuesto, y así nos liberamos momentáneamente del peso de lo que no queremos ver en nosotros mismos. Y aquí la mediocridad cumple un papel trágico. El hombre mediocre no es necesariamente malvado, ni siquiera ignorante. Es, ante todo, alguien que renuncia a la responsabilidad de pensar y sentir por sí mismo. Prefiere el silencio al conflicto, la obediencia a la reflexión, el confort de la rutina al riesgo de la autenticidad. Erich Fromm, en El miedo a la libertad, lo expresó así: la mayoría de la gente no quiere la libertad, porque la libertad implica responsabilidad, y la mayoría de la gente tiene miedo de la responsabilidad. El miedo a la libertad, Erich Fromm. Así, la masa se convierte en refugio para quienes temen la soledad interior, el peso de decidir y la angustia de asumir su propia sombra. No, fueron los demonios quienes construyeron los campos de exterminio. Fueron los funcionarios, los burócratas, los vecinos que solo cumplían órdenes. El verdadero horror de nuestra especie no es lo que hacemos por maldad activa, sino lo que permitimos y justificamos desde la mediocridad y la obediencia. Esta es la tesis incómoda de este video. Las mayores atrocidades nacen allí donde el ser humano renuncia a sí mismo, abdica del pensamiento y de la responsabilidad, y se esconde, como uno más, detrás de la multitud. Cuando hablamos del hombre común, no nos referimos al ignorante ni al débil, sino a ese sujeto que opta por el camino más fácil, el de la conformidad. Es aquel que, en vez de mirar hacia adentro y enfrentar sus propios abismos, se funde. Con la multitud se refugia en la costumbre, en el siempre se ha hecho así. No busca el conflicto consigo mismo ni con el mundo. Prefiere repetir, obedecer, desaparecer en la masa. La mediocridad no es solo la ausencia de talento, sino sobre todo la renuncia a la responsabilidad de pensar y de sentir. Es una existencia en piloto automático, donde la vida se reduce a cumplir funciones y esperar recompensas externas. Este hombre común se desliza por la historia sin preguntarse jamás de dónde vienen sus ideas, sus valores o sus acciones. Confunde vivir con sobrevivir. Hannah Arendt percibió con lucidez que el mayor peligro social no reside en el monstruo visible,
sino en la multitud de personas comunes que renuncian al juicio propio. La banalidad del mal surge precisamente cuando los actos terribles dejan de parecer excepcionales y se tornan parte de una rutina. Cuando la violencia se reviste de normalidad, de burocracia, de legalidad, el mal raras veces se presenta como un monstruo reconocible. Al contrario, llega disfrazado de solución, de promesa de orden, de seguridad, de redención. Habla en nombre del bien común, de la salvación nacional, de la moral pública. Así seduce, así convence. Nadie participa en la violencia creyéndose el villano de la historia. La mayoría cree estar haciendo lo correcto, cumpliendo un deber o defendiendo a su pueblo. El horror suele comenzar con un ideal compartido, con una causa que parece justa, pero que termina en muerte y desolación. Jung va más allá y nos muestra que la mediocridad es la consecuencia de no enfrentar la propia sombra, de negarse a reconocer los impulsos oscuros, los miedos y las contradicciones internas. Cuando estos aspectos se reprimen, no desaparecen, buscan una salida y la encuentran en la proyección sobre el otro. El enemigo se convierte en el espejo de todo lo que no queremos ver en nosotros mismos. La masa entonces funciona como una válvula de escape. Allí el individuo descarga su frustración, su rabia, su vacío, legitimados por la voz colectiva. Existe una relación íntima y antigua entre el ser humano y la violencia. No es un accidente de la civilización moderna, sino un componente que acompaña a nuestra especie desde el origen. La diferencia es que el ser humano, gracias a su capacidad de pensar, organizar y comunicar, elevó la violencia a sistemas complejos: leyes, ejércitos, ideologías, campos de concentración. La violencia humana es racionalizada, planificada, justificada. Eso la hace más peligrosa. En la raíz de todos está la mediocridad, ese estado donde el individuo se limita a cumplir lo que se espera, donde la conciencia se disuelve y la ética personal es reemplazada por el consenso del grupo. Es ahí donde el mal se multiplica y se banaliza, porque cuando todos obedecen sin pensar, nadie es responsable. Y así, la historia avanza, no por la voluntad del demonio, sino por la inercia del hombre común. La verdadera tragedia no es el odio manifiesto, sino la indiferencia, la tibieza, el deseo de no complicarse la vida. Es preferible ser uno más, en la multitud antes que cargar con el peso de la conciencia y la libertad. Pero al abdicar de sí mismo, el hombre común se convierte en el canal por donde fluyen las peores fuerzas de la humanidad. Así, la mediocridad y la violencia no son opuestos, son aliados silenciosos. Uno permite al otro florecer, y en ese acuerdo tácito, el mal encuentra su campo fértil. La historia no necesita monstruos para repetir sus tragedias. Basta con la comodidad del hombre común, con la mediocridad que prefiere no mirar hacia adentro ni asumir la responsabilidad de pensar y actuar por sí mismo. El mayor peligro no está afuera, sino en nuestra renuncia silenciosa a ser verdaderamente humanos. Quizá la pregunta más honesta no sea si seríamos capaces de cometer atrocidades, sino cuántas veces hemos preferido no decidir, no pensar, no arriesgarnos a ser nosotros mismos. El verdadero antídoto contra el mal banal es la conciencia despierta, el coraje de mirar la sombra, de juzgar por cuenta propia, de no abdicar de la libertad de ser, porque solo así, en medio de la multitud, seguimos siendo personas.